Toni Kroos es un futbolista alemán. Desde la temporada 2014 a 15 juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Fue internacional absoluto con la selección de Alemania hasta que anunció su retirada de la misma tras la Eurocopa 2020. Comenzó su carrera en clubes, jugando para el Bayern de Múnich, donde hizo su debut a los 17 años en 2007. Fue utilizado con moderación y optó por un periodo de préstamo de 18 meses en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, donde se convirtió en un colaborador clave. Y regresó a su club matriz con un mayor perfil en 2010. Con el Bayern, ganó 2 títulos de liga consecutivos, un título de la Liga de Campeones, 2 títulos de la DFB Pokal y fue votado como el equipo de liga de la temporada en 3 ocasiones. En 2014 fichó por el Real Madrid en un traspaso de 25 millones de euros. En el Real Madrid, ganó 16 trofeos, incluidos 3 títulos de la Liga y 4 títulos de la UEFA Champions League, donde ganó 3 consecutivamente entre 2016 y 2018, siendo seleccionado cada vez en el equipo de la temporada de la competencia. Sus mayores logros con la selección fueron unas semifinales de la Copa del Mundo de 2010 y de la Eurocopa 2012, antes de conquistar el Mundial de Brasil 2014 tras vencer a Argentina por 1-0. Colaboró con 2 goles, ambos en la semifinal, y 4 asistencias en el torneo, ayudando a que su selección se convirtiera en la primera europea en ser campeona en suelo americano. En la UEFA Euro 2016, fue seleccionado para el equipo del torneo. Antes, con la selección sub-17 fue galardonado con el Balón de Oro y la Bota de Bronce del Mundial sub-17 de 2007 celebrado en Corea del Sur, donde finalizó en el 3er puesto. Ha sido seleccionado en el FIFA Pro World 11 y el equipo del año de la UEFA 3 veces, y el equipo de la temporada de la Liga 2 veces. Fue votado como el mejor creador de juego del mundo de la IFS en 2014 y como el futbolista del año en Alemania en 2018. Esa fecha de 2022 el jugador con más mundiales de clubes con 5, que completa con otras tantas ligas de campeones. Trayectoria. Inicios. Hijo de padres deportistas y nacido en Greifswald, República Democrática Alemana, tuvo sus inicios en su localidad natal jugando para el Greifswalder Sport Club, club en el que su padre comenzó a entrenar en su academia formativa. Permaneció allí hasta que fue transferido brevemente al equipo juvenil del Fußballclub Hansa-Rostock antes de recalar en el año 2006 y con apenas 16 años en las categorías inferiores del Bayern de Múnich. Ascendió al primer equipo filial, con quien disputó la Regionalliga Süd, 4ª división del fútbol alemán y donde militan los equipos reservas de los grandes clubes profesionales del país. Alternando sus participaciones con unas primeras apariciones en primer equipo terminó la temporada con 7 goles en 22 enfrentamientos, siendo una de las grandes promesas de la cantera bávara. Para la temporada 2007-08, a la edad de 17 años, Kroos fue ascendido al primer equipo tras disputar la Copa Mundial Sub-17 de Corea. Sus actuaciones fueron evaluadas por Gerd Müller y Franz Beckenbauer, quienes decidieron llevarlo al primer equipo. Terminó el torneo siendo bota de bronce con 5 goles y balón de oro como mejor jugador. Hizo un gran comienzo como profesional en su debut en la Bundesliga, siendo en la fecha el jugador más joven en debutar para los bávaros el 26 de septiembre de 2007 en una victoria por 5-0 ante el Energie Cottbus y dar 2 asistencias en 18 minutos. En el momento de su debut tenía 17 años, 8 meses y 2 días de edad, un récord roto posteriormente por David Alaba en 2010. El 25 de octubre, Kroos tuvo una gran actuación ante el Estrella Roja de Belgrado en su debut en la Liga Europa, al entrar como sustituto en el minuto 81 y proporcionar una asistencia de gol a Miroslav Klose y luego anotar el gol de la victoria, su primero para el club, en el tiempo de descuento. Estrenó titularidad en una derrota por 3-1 ante el VfB Stuttgart. Kroos terminó su primera temporada con 20 partidos con el Bayern, incluyendo 6 como titular. También anotó 3 goles en 12 partidos con el Bayern de Múnich, 2 en la Liga Regional Süd.
A pesar de haber sido convocado para comenzar en el primer partido de la Bundesliga del Bayern ante el Hamburger SV, Kroos apareció con menos frecuencia para el primer equipo durante la primera mitad de la temporada 2008-09. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2008, hizo su debut en la Liga de Campeones como suplente en el minuto 79 ante la ACF Fiorentina en la cuarta jornada de la fase de grupos. Bayer Leverkusen. El 31 de enero de 2009, el Bayern confirmó la cesión de Kroos al Bayer 04 Leverkusen por 18 meses, hasta el final de la temporada 2009-10 para ganar experiencia en la máxima categoría. El 28 de febrero de 2009, Kroos hizo su primera aparición con el Bayer Leverkusen como sustituto en la derrota por 1-0 ante el Hannover 96. El 18 de abril de 2009, marcó su primer gol en la Bundesliga en la derrota por 2-1 ante el VfL Wolfsburgo. El 30 de mayo, Kroos apareció como suplente en la final de la DFB Pokal de ese año ante el Werder Bremen, donde el Leverkusen cayó por 1-0 con un gol de Mesut Özil. Durante la temporada 2008-09, Kroos hizo 13 apariciones para el Leverkusen entre todas las competiciones, anotando un gol. Kroos se estableció como un habitual en el equipo de Leverkusen en la temporada 2009-10, apareciendo en todos los partidos de la Bundesliga excepto en uno por acumulación de tarjetas. Entre las jornadas 16 y 20, Kroos anotó 5 goles y dio 4 asistencias en 5 partidos de la Bundesliga, lo que le valió ser elegido como jugador del mes para diciembre de 2009 y enero de 2010 terminó la temporada con 9 goles y 12 asistencias en 33 partidos. Bayern de Múnich. En el verano de 2010, al término de su préstamo en el Bayer Leverkusen, Kroos volvió ya más rodado al FC Bayern. Cuando se le preguntó acerca de sus primeras horas con el Bayern, subcampeón en la Liga de Campeones de la temporada anterior, Kroos declaró: "Quiero jugar lo antes posible". El 16 de agosto de 2010, comenzó de titular contra el TSV Germania Windeck en la primera ronda de la Copa de Alemania, anotando el tercer gol en la victoria por 4-0. El 29 de octubre de 2010, marcó su primer gol en la liga para el club, en la victoria por 4-1 para los bávaros contra el Sport Club Freiburg. Durante la temporada 2010-11, Kroos fue titular habitual con el Bayern en la Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones. Terminó la temporada con 37 partidos en todas las competiciones. Durante la campaña 2011-12, bajo las órdenes de Jupp Heynckes, su exentrenador en el Leverkusen, Kroos se estableció como un jugador de primera elección para el Bayern, formando una sólida alianza centro del campo con su colega de la selección Bastian Schweinsteiger. Jugó 51 partidos en todas las competiciones durante la temporada, incluyendo la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2011-12, donde el Bayern fue derrotado en los penaltis ante el Chelsea Football Club en el Allianz Arena. Kroos fue un miembro importante del equipo del triplete del Bayern en la temporada 2012-13. Como el miembro más avanzado de un centro del campo en el que también estaban Schweinsteiger y Javi Martínez, Kroos marcó 3 goles en 4 partidos de la Bundesliga en la apertura del año. Él también anotó su primer gol en la Liga de Campeones en el partido de apertura del grupo del Bayern contra el Valencia Club de Fútbol. Después de sufrir una lesión en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus Fútbol Club, Kroos no estaba disponible para el resto de la temporada, por lo que se perdió los éxitos del Bayern en la final de la Liga de Campeones, la final de la Copa de Alemania y los últimos 7 partidos de la temporada de la Bundesliga que también ganó. Kroos volvió a la competición para el inicio de la temporada 2013-14 y, el 4 de octubre de 2013, marcó su primer gol de la temporada en el empate 1-1 contra su antiguo club, el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El 21 de diciembre de 2013, fue titular en la final del Mundial de Clubes 2013 en la que el equipo venció a Raja Club Athletic por 2-0. El 19 de febrero de 2014, Kroos marcó su segundo gol de la temporada en la victoria por 2-0 en la Liga de Campeones contra el Arsenal Fútbol Club. El 25 de marzo,
anotó en la victoria por 3-1 sobre el Hertha Berliner Sport Club, en la que el equipo se confirmó como nuevo campeón de la Bundesliga, esta vez a las órdenes de Pep Guardiola. Sus años dorados en Madrid. El 17 de julio de 2014 se hizo oficial su fichaje por el Real Madrid Club de Fútbol con un contrato hasta el año 2020. Su debut oficial se produjo el 12 de agosto en la Supercopa de Europa, jugando todo el encuentro, que finalizó con victoria madridista por 2-0 ante el Sevilla Fútbol Club, conquistando así su primer título en España. Con su incorporación se convirtió en el noveno alemán en fichar por los madrileños tras Günter Netzer, Paul Breitner, Uli Stielike, Bernd Schuster, Bodo Illgner, Christoph Metzelder, Mesut Özil y Sami Khedira. Con el paso de los años se convirtió en el primer alemán con más partidos disputados del club y séptimo entre todos los extranjeros, además de ser señalado por medios y especialistas deportivos como el mejor futbolista teutón de su historia. Ya en sus primeros meses en el club bajo órdenes de Carlo Ancelotti se mostró como uno de los futbolistas más en forma del mundo, recibiendo numerosos elogios por su alto rendimiento. El jugador fue uno de los hombres clave en el sistema de juego del equipo, y ayudó a que firmase una racha de 22 victorias consecutivas en todas las competiciones, a una de igualar el récord mundial. El esfuerzo y las pocas rotaciones diezmaron el rendimiento tanto del equipo como del jugador, haciéndose notable desde enero de 2015, y causando que el equipo no fuese capaz de ganar ya ningún título hasta fin de temporada, pese a que los tenía todos al alcance. Terminó su primera temporada con 2 goles y 15 asistencias en 55 partidos jugados, y dio más de 2.300 pases con una efectividad superior al 90%, reafirmándose en su primera temporada en España como uno de los mejores centrocampistas del continente. La llegada al club del nuevo entrenador Rafa Benítez varió la posición del alemán en el terreno de juego. Tras haberse desempeñado en su rol natural de donde venía jugando en Alemania, el entrenador español le colocó como centrocampista de contención, o de corte algo más defensivo junto a Luka Modric, aceptando su nuevo rol provocado también por la variación en la nueva disposición táctica del equipo. Pese a no contar con llegada a portería y goles, algo que le caracterizó en su etapa desde juvenil, el jugador supo adaptarse perfectamente a la variación y continuó jugando con destacadas actuaciones tras la costosa aclimatación a su nuevo puesto. Debutó en la nueva temporada el 23 de agosto con un empate a 0 goles contra el Real Sporting de Gijón. El irregular comienzo del equipo, con fallos en partidos clave del campeonato, abocaron en la destitución de Benítez y que no pudieran disputar el título de Liga pese a cerrar el campeonato con una racha de 12 victorias consecutivas logradas junto a Zinedine Zidane. Pese a ello, su segundo año se cerró con la 11ª Copa de Europa del club tras vencer 5-3 en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones de Milán disputada en San Siro. El año de Kroos fue de menos a más, junto al equipo, y coincidiendo con la reestructuración táctica de Zidane al mismo dibujo utilizado por Ancelotti, con Kroos adelantado y protegido defensivamente por Carlos Casemiro. Desde entonces, el alemán fue señalado junto a Casemiro y Modric como uno de los mejores centros del campo de los últimos años, y principal equilibrio del equipo. Fruto de la asociación y al alto acierto ofensivo del equipo, comandado por Cristiano Ronaldo, los 2 años siguientes lograron repetir conquista en la Liga de Campeones, obteniendo el 12º título madridista tras derrotar 4-1 a la Juventus Football Club en la final del Millennium Stadium de Cardiff, y el 13º tras la victoria por 3-1 ante el Liverpool Football Club en Kiev. El trío fue la piedra angular en la que se sustentó el equipo, y fue parte responsable de que el club firmase en esos años una nueva época dorada en su historia a nivel deportivo tras la acontecida con el Madrid de Di Stéfano, y logró 3 títulos continentales seguidos, 4 en 5 años, que junto al resto de competiciones supusieron un total de 9 títulos en apenas 2 años. El buen momento deportivo del equipo se vio sin embargo detenido con el curso 2018-19, y las salidas tanto de Cristiano Ronaldo como de Zidane, quien dimitió de su cargo, provocaron el cierre de la segunda mejor etapa deportiva del club y que completara uno de sus peores años. Pese a lograr vencer su 7º Mundial de Clubes,
cerró la temporada con una semana aciaga en la que perdió 3 partidos en su feudo que le privó de la lucha de los 3 títulos aún en liza, la Copa, la Liga de Campeones, donde además cosechó su peor derrota como local, y la Liga, finalizada con 18 derrotas, el peor registro en los últimos 20 años. Varios jugadores fueron criticados por su mala temporada, entre los que estuvo Kroos al ser el referente en la construcción del juego, escenificado y señalado junto al trío medular que conforma. En septiembre de 2019, merced a la vuelta de Zidane y la respuesta del equipo en el apartado defensivo, Kroos pudo liberarse de esas tareas y recuperar presencia ofensiva en el equipo, que minimizó en su llegada a España, para ser uno de los jugadores clave en el ataque del equipo. Una nueva reestructuración táctica en la que fue parte activa la inclusión del joven Fede Valverde acentuó su patente mejoría respecto a la temporada anterior y le permitió recuperar su gran momento, el cual quedó reflejado por la empresa de análisis en rendimiento deportivo y scouting Instat. Esta le señaló como el segundo mejor mediocentro ofensivo en España en relación con sus aportaciones en los minutos disputados durante la temporada, por detrás de Martín de Gaar, donde sus compañeros Modric y Valverde también fueron calificados dentro de los 10 mejores en su puesto. Tras un nuevo título de la Supercopa de España, el equipo se situó como líder del campeonato. Tras la reanudación del campeonato por su suspensión temporal debido a una pandemia global vírica, y tras la pérdida momentánea del liderato, el equipo encadenó una nueva racha de 10 victorias en los partidos que le quedaban por disputar y logró finalizar como campeón. Selección nacional. Categorías inferiores. Debutó en la selección sub-17 en competición oficial UEFA el 14 de octubre de 2005 cuando se enfrentó al combinado de las Islas Feroe en la victoria de su equipo por 4-0. Tras lograr la clasificación, jugó el Europeo sub-17 de 2006 en el que anotó un gol en los 5 encuentros disputados. Pese a fallar el último lanzamiento de su equipo en la tanda de penaltis que decidió el tercer puesto del campeonato, Kroos fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. Al año siguiente volvió a disputar el campeonato, celebrado esta vez en Bélgica. 3 goles en 4 partidos que le valieron ser el Bota de Oro y un 5º puesto final fue su balance final, confirmándose como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Posteriormente, y tras haber destacado en los europeos, le llegó el turno de disputar una Copa del Mundo. Esta fue la celebrada en Corea en 2007 en la misma categoría sub-17. Su selección cayó en el partido de semifinales frente a la posterior subcampeona selección nigeriana por un resultado de 3-1, siendo el gol alemán marcado por Kroos. Al finalizar este evento, en el que finalizó tercero, Kroos fue nombrado nuevamente como Balón de Oro y Bota de Bronce del torneo, tras anotar 5 goles en 6 partidos. Tras una gran carrera en la sub-17, en la que sin embargo se le resistió un título, disputó varios encuentros con la sub-19 antes de llegar a formar parte de la selección sub-21. En ella, fue un fijo en las convocatorias, disputando varios partidos de clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2009 que tuvo lugar en Suecia. Sin embargo, y ante el asombro de prensa y aficionados, el entrenador Horst Hrubesch decidió no convocarle para la fase final del torneo por entender que en su club desempeñaba una posición que no encontraba en el seleccionado. Así las cosas, su selección consiguió proclamarse vencedora del torneo sin él. Tras el mismo, disputó algunos partidos más antes de pasar a formar parte de la selección absoluta. Selección absoluta. Con apenas 20 años se convirtió en internacional absoluto con la selección alemana. Su debut se produjo el 3 de marzo de 2010 en un partido frente a la selección argentina, disputando los últimos 23 minutos del encuentro. Sus buenas actuaciones le convirtieron en un jugador habitual en las convocatorias del combinado, y para finales de ese año comenzaba a tener sus primeras alineaciones como titular. Antes, fue uno de los integrantes que acudieron a defender a Alemania en el Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica. En la cita el jugador disputó un total de 4 partidos, finalizando en el tercer puesto de la competición. Misma cantidad de partidos fueron los que disputó en la siguiente gran cita futbolística de selecciones,
la Eurocopa 2012. En ella, de nuevo, volvió a quedarse cerca de conseguir un título con su país al ser eliminado en las semifinales por la selección italiana. Sin embargo, la situación cambiaría al fin para el siguiente evento. Campeón del mundo. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 2 de noviembre de 2022. Resaltadas temporadas en calidad de cesión. Selección. Actualizado al último partido jugado el 27 de marzo de 2018. Fuentes, FIFA archivado el 6 de junio de 2018 en Buyback Machine. UEFA, Transfermarkt. Participaciones en fases finales. Palmarés. Títulos nacionales. Títulos internacionales. Nota, incluyendo la selección.